Buen día, bienvenidos a Postdata. Es miércoles 1 de abril, le tenemos las noticias. Con un llamado a evitar la intromisión de la delincuencia en las elecciones, el gobernador Alfredo Ramírez frenó la reforma al Código Electoral de Michoacán, que aprobaron diputados locales para eliminar la carta de no antecedentes penales como requisito para los aspirantes a candidatos. De manera errónea, el mandatario estatal aseguró que utilizó la figura del veto de bolsillo, que fue derogada de la Constitución del Estado desde el 2016. La reforma electoral fue aprobada el pasado 11 de marzo por 25 diputados de todos los partidos políticos, quienes argumentaron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que se debe priorizar la presunción de inocencia. Calles y plazas del centro histórico de Morelia se cubrieron de blanco este martes, tras la sorpresiva granizada que cayó en gran parte de la ciudad en plena primavera. Comerciantes del Mercado Independencia de Morelia denunciaron que la zona del estacionamiento al que serían reubicados a partir del domingo sufrió filtraciones y algunas inundaciones con las lluvias de este martes. La secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer el calendario de pago de las 4 becas que otorga el gobierno federal a estudiantes michoacanos. La Policía Morelia anunció que jueves y viernes santos se establecerán cierres de varias calles y avenidas del primer cuadro de la capital para garantizar la seguridad de los asistentes a las diversas actividades religiosas y turísticas que se tienen previstas. A partir de este 1 de abril a las 14 horas, el Instituto Nacional Electoral suspenderá actividades en los 40 módulos de atención ciudadana que tiene Michoacán y retomará trabajo el lunes 6 de abril. Comenzamos. America will again. Alerta. ¡Urgente! ¡Que renuncie el presidente! Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros en esta mañana de miércoles 1 de abril. Arrancamos ya el cuarto mes de este 2026. 1 de abril, un gusto saludarles. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de Vox en el 103.3 de su FM. Listos también ya en la plataforma Facebook, donde usted nos encuentra como postdata.news. Y saludamos a quienes nos siguen a través de Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, un gusto saludarles. Les recuerdo que soy su servidor Carlos Monge. Quedo pendiente de sus opiniones, críticas, sugerencias, todo por supuesto es bienvenido. Muchas gracias de antemano por la confianza. Esta mañana estamos arrancando a 10 grados, déjeme decirle que se siente frío. Es una mañana que pese a que el pronóstico meteorológico nos dice que estamos arrancando a 10 grados en este momento, de todas maneras la percepción del frío es mayor. Esto debido pues a la granizada que cayó ayer aquí en la capital y que pintó de blanco prácticamente el centro histórico de Morelia. Ayer pues fue un día especial para muchas personas que se dieron cita de inmediato al centro histórico a ver justamente cómo se había pintado de blanco. En un momento más le transmitimos las imágenes a usted que nos sigue a través de Facebook, de Radio Tele, y a usted aquí pues ya le he platicado un poco y le daré otros detalles de estas imágenes. Nos dice el meteorológico además que será un día soleado por la mañana, nublado por la tarde, la temperatura máxima que se va a alcanzar 25 grados para que usted lo tome en cuenta. Así nos pinta este miércoles 1 de abril. Vámonos con las noticias. Mire, con un llamado a evitar la intromisión de la delincuencia en las elecciones, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya frenó la reforma al Código Electoral
de Michoacán que aprobaron diputados locales y donde eliminaron la carta de no antecedentes penales como uno de los requisitos que deben presentar los aspirantes a candidatos. De manera errónea, sin embargo, el mandatario se refirió a que iba a utilizar el voto de bolsillo, esta posibilidad que tuvieron los gobernadores en antaño, pues ya no aplica, fue derogada en la Constitución del Estado desde el año 2016, se le barrió a Alfredo Ramírez. El objetivo, ese es importante, qué bueno que lo retoma Alfredo Ramírez, qué bueno que considera que hay que darle marcha atrás a esta situación de facilitarle la vida todavía a los que tengan alguna situación pendiente con la justicia. Si aún así, cuando se pedía la carta de no antecedentes penales, aún así se les cuelan cualquier cantidad de personajes con situaciones lamentables con la justicia, bueno, pues si la quitas, pues evidentemente todavía se las facilitas más, pero eso lo determinaron los diputados. En lo que se equivoca el gobernador es en el procedimiento. No puede darse el veto de bolsillo porque este no existe. Lo que va a tener que hacer, y así también lo deja ver en su mensaje, es que lo va a regresar, esta reforma al Congreso y les va a pedir a los legisladores que la revisen porque evidentemente no la va a publicar. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya frenó la reforma al Código Electoral de Michoacán que aprobaron legisladores locales el pasado 11 de marzo para eliminar la presentación de la carta de no antecedentes penales como un requisito que debían cubrir los aspirantes a candidatos. A través de un video, anunció a los diputados locales que no publicará la modificación al Código Electoral del Estado y los llamó a reconsiderar su voto para evitar la intromisión de la delincuencia en las elecciones. Voy a regresar al Congreso del Estado un decreto legislativo porque los diputados y diputadas votaron a favor de la ya no exigencia de la carta de no antecedentes penales para las candidaturas. Ya viene un proceso electoral el próximo año y entonces determinaron los diputados, y creo que deben valorarlo de nueva cuenta, tienen que discutirlo más a profundidad. Este tema. Yo creo que sí es necesario que las candidatas, los candidatos, tanto a procesos internos de los partidos políticos, como ya candidatos a elección constitucional, sí presenten carta de no antecedentes penales. ¿Por qué? Porque vivimos una situación donde debemos estar muy atentos a los temas de seguridad, que no se nos infiltre gente no deseable, delincuentes, en las campañas, en las candidaturas. Sin embargo, de manera errónea, Ramírez Bedoya aseguró que utilizó una figura legal denominada veto de bolsillo para obligar a los legisladores a que valoren de nuevo el tema. Entonces, aquí estoy ahorita firmando el documento, vamos a regresar al Congreso este tema, se le llama veto de bolsillo, ellos lo vuelven a valorar y vuelven a tomar una determinación. ¿Qué quiere decir esto? Que no lo voy a publicar en el periódico oficial del Estado. Si no tiene publicación, entonces no entra en vigencia. El veto de bolsillo fue derogado desde 2016 de la Constitución Política de Michoacán para evitar que el gobernador en turno guardara o evitara publicar cualquier iniciativa o decreto legislativo, lo que frenaba su entrada en vigor. A propuesta del entonces diputado local del PAN, Carlos Quintana Martínez, el 13 de junio de ese año se aprobó una reforma al artículo 37 de la Constitución de Michoacán para establecer que aprobado un proyecto se remitirá al Ejecutivo, quien lo publicará de inmediato en el periódico oficial del Estado en caso de no tener observaciones. 2. Se considerará aprobado por el Poder Ejecutivo todo proyecto no devuelto con observaciones dentro de los siguientes 10 días hábiles. Si el proyecto de ley o decreto es desechado todo o en parte por el Ejecutivo, será devuelto con sus observaciones al Congreso, donde deberá ser discutido nuevamente. Si el proyecto es confirmado por las 2/3 partes del número total de los diputados presentes, volverá al Ejecutivo para su promulgación. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Postdata, Verónica García. Bueno,
Pues ahí lo que señala el gobernador, qué bueno que va, perdón, qué bueno que va de regreso para que se vuelva a analizar en el Congreso esta situación. Y ahí lo que le faltó al gobernador es darse cuenta que el veto de bolsillo como tal ya no existe, pero evidentemente queda la posibilidad de que regrese este tipo de iniciativas para que sean de nueva cuenta discutidas en el Congreso del Estado. Esta reforma al Código Electoral fue presentada por el diputado del Partido Verde Ecologista de México, Abraham Espinosa Villa, y aprobada el pasado 11 de marzo por 25 diputados de todos los partidos políticos, quienes argumentaron las resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que establecen que se debe priorizar la presunción de inocencia. En la tribuna legislativa de esa fecha señalaron que solicitar la carta de no antecedentes penales resultaba entonces inconstitucional. Que quede claro, derogar la carta de antecedentes no penales no abre la puerta a la delincuencia. Lo que hace es eliminar un requisito que los máximos tribunales del país ya consideraron inconstitucional y además ineficaz para acreditar elegibilidad. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la acción de inconstitucionalidad 76/2016 y sus acumuladas, sostuvo que exigir la carta de antecedentes penales para contender por un cargo de elección popular constituye una restricción injustificada al derecho a ser votado. O tenemos más bien un requisito en el Código Electoral que ya nos dijo la Suprema Corte que es inconstitucional y que, como ustedes saben, durante varios procesos previos termina no funcionando porque se hace una apelación y entonces el órgano electoral retira el requisito y avanza. Y lo único que genera es que retrasa los procesos, genera incertidumbre y las aspirantes y mujeres y hombres que quieren ser candidatos no saben cuáles son los requisitos. Por eso, lo que hoy buscamos no es abrir puertas a ningún tipo de violencia o de actores no elegibles, sino buscamos generar mejores procesos que den certeza de cómo es que se tiene que configurar el proceso electoral. Con la reforma propuesta no se exime del impedimento para ser candidato o candidata, o en su caso representante popular, a quienes hayan cometido algún delito doloso. Lo que se persigue con esta reforma es no obligar al ciudadano o ciudadana interesados en probar su inocencia mediante una carta de antecedentes no penales como requisito previo para poder registrarse a una candidatura de elección popular. En un Estado de Derecho, la inocencia debe presumirse por sí misma y en todo caso corresponde a las autoridades competentes, como la Fiscalía o los órganos electorales, probar lo contrario cuando exista una sentencia que así lo determine. Bueno, pues ahí están los argumentos con lo que se había aprobado esta situación o con lo que se aprobó. Vamos a ver qué sucede ahora que el gobernador la ha regresado al Congreso del Estado, porque pues la posibilidad queda que al llegar al Congreso vuelvan a argumentar lo mismo los diputados y se la vuelvan a mandar igual al gobernador. Son de las situaciones que parecen absurdas ante la realidad que vive México, dicen ellos, priorizando la inocencia, la presunción de inocencia. Entonces se vuelve un asunto que puede generar situaciones lamentables por las figuras, por los personajes que pueden llegar a cargos públicos. Si teniendo ese requisito, de todas maneras, hay cualquier cantidad de funcionarios, de legisladores con enormes sospechas de estar vinculados al crimen organizado. En cada región de nuestro país hay lugares, hay ciudades donde el que es alcalde, el que es diputado local o federal, el que es senador, tiene este tipo de sospechas. Muchas veces la gente lo señala en voz baja, porque hacerlo de otra manera se corren riesgos terribles.
Aquí en Michoacán nos pasa lo mismo. El propio diputado local de el PRI, Guillermo Valencia, había señalado que él sabía de 2 diputados vinculados al crimen organizado, que iba a decírselos en su cara, reculó al final del día, ya no quiso decirlo, por algo será, que ya no quiso decir de quiénes se trata, pero en algún momento dejó ver que tenía esa información y luego se rajó Guillermo Valencia y ya no quiso señalar a esos 2 diputados. Pero lo que le quiero decir con estos ejemplos es que la realidad ahí está. Y este derecho de presunción de inocencia, pues parecería que si vas a ocupar un cargo público, si quieres hacerlo, si quieres competir, no tiene nada de malo que se realizara una investigación exhaustiva. No sé si incluso solamente esta carta sea suficiente. Tendría que hacerse una investigación exhaustiva. Y los partidos, para como está el país, tendrían que ser todavía más quisquillosos en este sentido, porque los partidos saben, a los partidos les llega esa información cuando se conoce, cuando hay la sospecha de que algunos de esos personajes están realizando actividades presuntamente ilícitas, se volvieron millonarios con un enriquecimiento por lo menos sospechoso, en fin. Hay una serie de situaciones que tendrían que considerarse de los partidos políticos para tratar de darle un mejor rumbo a nuestro país, liderado este país en todas sus áreas de toma de decisiones por personas que no tuvieran ningún vínculo criminal, ninguna situación irregular. Eso sería el ideal, porque hoy a México lo ven como un narcoestado y hemos recibido críticas durísimas en ese sentido y ni cómo decirles que no, ni cómo negarlo. Cuando vemos la intromisión que ha tenido el crimen organizado en los procesos electorales, como sucedió aquí en la última ocasión en Michoacán, donde resultó ganador Alfredo Ramírez, por cierto. Entonces, un tema complicado, sin lugar a dudas, pero no descarte usted que el Congreso no tome en consideración esto que ha señalado Alfredo Ramírez, argumentando pues que sería un acto inconstitucional el seguir pidiendo la carta de no antecedentes penales. Veremos qué pasa y ya le estaremos platicando. Calles y plazas del centro histórico de Morelia se cubrieron de blanco este martes tras la sorpresiva granizada que cayó en gran parte de la ciudad en plena primavera sin que se reportara por fortuna algún incidente. Aquí los detalles de este momento que se vivió ayer en la capital, y a usted que nos sigue en Facebook y en Radio Tele podrá ver también las imágenes si es que no las ha visto ya. La tarde de este miércoles se registró una fuerte granizada en las zonas del centro, poniente y norte de Morelia, acompañada de lluvias ligeras a moderadas e intensas. De acuerdo con el coordinador de Protección Civil Municipal, Francisco Lara Medina, no se reportaron afectaciones mayores, salvo encharcamientos a nivel de banqueta en vialidades como Avenida Camelinas, Avenida Madero, el primer cuadro de la ciudad, así como en la Poza Rica y Avenida Benedicto López. El día de hoy, miércoles, a partir de las 13 horas, comenzó una lluvia de ligera a moderada en algunas zonas de la ciudad, principalmente centro y poniente de la misma, con reportes de granizo en estas mismas zonas, en el Quinceo y en el centro histórico. Afortunadamente, sin afectaciones mayores hasta el momento, salvo encharcamientos menores, es decir, por debajo del nivel de banqueta. El funcionario detalló que la tormenta inició alrededor de las 13 horas, momento en que se desplegó un operativo vial por parte de la Policía Morelia, así como recorridos de vigilancia por personal de protección civil en zonas bajas de la ciudad, con el objetivo de atender a la población en caso de cualquier incidente. Con las imágenes de Verónica y Víctor García, reportó para Posdata Fernando Salgado. La caída de granizo, como ya le platicaba, sorprendió en Morelia y bueno, también sacó el lado creativo de grandes y jóvenes que aprovecharon para hacer muñecos de nieve y jugar en el hielo. En plazas y calles del centro histórico se vieron estas escenas pues que resultan inusuales ahí, haciendo algunas figuras con el hielo y felices. La verdad es que hay reacciones
donde se ve a la gente pues totalmente contenta, felices por esta sorpresa que sucedió ayer en Morelia. Más cercano. Para que Bueno, se pusieron creativos ahí para usted que nos sigue solamente a través de la radio. Bueno, pues se pueden observar ahí en estas imágenes pequeños muñecos de nieve, o sea, alcanzó para hacer pequeños muñecos de nieve, pues adolescentes, jóvenes, haciendo estas figuras, otros niños pues haciendo las clásicas bolitas de nieve para aventarlas, jóvenes incluso ahí que se les ve pues sin chamarra, sin suéter, ahí muy ligeros, pues andan en primavera y la lluvia seguramente los sorprendió. Vemos otras personas que evidentemente llegaron ya debidamente preparados con sus buenas chamarras para disfrutar de este momento que se vivió ayer en el centro histórico. No recuerdo, pero hace ya muchos años, tal vez que será unos entre 15 y 20, no sé si usted tenga el dato exacto, que recordamos escenas parecidas también por una granizada que cayó y cubrió el centro histórico. Un poco menos, también recuerdo, eso deberá ser unos 5 años tal vez, que acá en la plaza de Santa María también pues nos cayó una granizada que pintó de blanco la plaza de Santa María, que nos permitió tener fotos muy bonitas de la plaza de Santa María, como las que se lograron ayer en el centro histórico. No tengo el dato exacto ahí, no lo recuerdo con precisión, pero sí recuerdo que debieron pasar tal vez unos 15 años para que tuviéramos otra vez esta escena en el centro histórico. ¿Usted se acuerda exactamente cuándo fue? Platíquenos, por favor. Y en otros asuntos, comerciantes del Mercado Independencia de Morelia denunciaron que la zona del estacionamiento al que serían reubicados a partir del domingo sufrió filtraciones y algunas inundaciones con la lluvia de este martes. Luego de la lluvia registrada este martes en la capital del estado, comerciantes del Mercado Independencia denunciaron filtraciones, inundaciones y falta de condiciones básicas en el estacionamiento, donde serían reubicados a partir del próximo domingo, por lo que advirtieron que el espacio no reúne las condiciones para instalar sus locales y resguardar su mercancía. El área corresponde al estacionamiento del Mercado Independencia, ubicado sobre la avenida Lázaro Cárdenas, que se incendió el 21 de mayo del 2023, cuando la Fiscalía General del Estado determinó que un cortocircuito generó un chispazo que terminó por consumir los establecimientos de los locatarios instalados en este punto. A casi 3 años del siniestro, comerciantes que actualmente permanecen reubicados sobre la vialidad denunciaron que el ayuntamiento busca trasladarlos nuevamente al estacionamiento afectado. Sin embargo, señalaron que fue justamente después de la lluvia de este martes cuando quedaron en evidencia las condiciones del lugar. Nosotros hicimos el esfuerzo para hacer nuestros locales, nos endrogamos y para tener un mejor servicio a la gente y vernos mucho mejor. ¿Y qué pasa? Que el estacionamiento está mal construido, no tiene protecciones a los lados, por eso se mete toda el agua y así ya nos quieren meter. Nos iban a meter desde el domingo, este domingo que pasó. Hoy tendremos que estar adentro con toda nuestra mercancía mojada, que no nos iban a pagar. Las imágenes compartidas por los propios comerciantes muestran pasillos encharcados, agua escurriendo desde la parte superior de la estructura, humedad en muros y filtraciones en distintos puntos del inmueble. Estoy aquí en el estacionamiento del Mercado Independencia, aquí tengo mi local y todo se me mojó, se me minó, y eso que lo hice de tabique por la parte de atrás de donde están las escaleras. Allí se me metió toda el agua y se me minó, y por allí se me metió toda el agua local.
De acuerdo con los testimonios, varios locales resultaron afectados pese a que fueron construidos con recursos de los propios comerciantes. Una de las locatarias señaló que el agua ingresó directamente a su espacio, incluso cuando hizo un esfuerzo para levantarlo con material más resistente. Nosotros hicimos el esfuerzo para hacer nuestros locales, nos endrogamos y para tener un mejor servicio a la gente y vernos mucho mejor. ¿Y qué pasa? Que el estacionamiento está mal construido, no tiene protecciones a los lados, por eso se mete toda el agua y así ya nos quieren meter. Nos iban a meter desde el domingo, este domingo que pasó. Hoy tendríamos que estar adentro con toda nuestra mercancía mojada, que no nos iban a pagar. Los comerciantes acusaron que el ayuntamiento les pidió acondicionar por su cuenta los nuevos locales para poder regresar al estacionamiento sin que hasta el momento el inmueble cuente con condiciones adecuadas para operar. También señalaron que algunos puestos ni siquiera cuentan con luz y que el sitio sigue presentando fallas estructurales que ponen en riesgo la mercancía e inversión. Según los testimonios, el problema no es menor, pues incluso el traslado de los locatarios ya estaba contemplado para días recientes. De haberse concretado, advirtieron, sus productos habrían quedado expuestos a daños por humedad, goteras y escurrimientos constantes. Además del daño material, los locatarios reprocharon que el esfuerzo económico para adecuar sus espacios haya recaído completamente en ellos, al grado de tener que detener obras por falta de dinero y recurrir a créditos para continuarlas. Los comerciantes pidieron que no se concrete su reubicación en el estacionamiento hasta que el lugar sea revisado y se garantice que se cumple con condiciones mínimas de seguridad, operatividad y protección para quienes dependen de ese espacio para trabajar. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Bueno, pues le va a tocar al ayuntamiento corregir este detalle. Qué lástima, una situación que sucede luego con la obra pública, que quienes pues se encargan de ejecutarlas no las realizan bien, y tendrá que dar el ayuntamiento la batalla para que esto quede debidamente y puedan los locatarios pues regresar a realizar sus ventas. Ahí lo que sucedió pues en el mercado Independencia de Morelia. Además, la Policía Morelia anunció que este jueves y mañana Viernes Santo se establecerán cierres en varias calles y avenidas del primer cuadro de la capital para garantizar la seguridad de los asistentes a las diversas actividades religiosas y turísticas que se tienen previstas. Durante este jueves y Viernes Santos, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de Morelia implementará cierres viales en el primer cuadro de la ciudad por las representaciones de pasajes bíblicos que se realizarán en la Plaza Melchor Ocampo de la capital michoacana, como la Última Cena, el Viacrucis y la Procesión del Silencio principalmente. Pablo Alarcón Olmedo, titular de la dependencia municipal, explicó que estas medidas se aplicarán de manera gradual y conforme a los eventos programados, con el objetivo de garantizar la seguridad de los asistentes, debido a que se espera una afluencia que supere las 70,000 personas durante estas fechas. Pues mira, vamos a estar cerrando la circulación de acuerdo a los eventos culturales y religiosos que tengamos durante esta Semana Santa, principalmente por un tema de precaución, ya que son eventos multitudinarios que reúnen a miles de personas, y cada año los hemos realizado con el propósito de que también se cause la menor afectación a la circulación a la ciudadanía en general que transitan por las calles paralelas o adyacentes al centro histórico. Por ejemplo, este Jueves Santo, desde las 2 de la tarde vamos a cerrar el primer cuadro de nuestra ciudad por el desarrollo de las actividades que vamos a tener inherentes a la llamada visita de los 7 templos. Detalló que el Jueves Santo, a partir de las 2 de la tarde, se realizará el primer cierre en el cuadro de la ciudad por las actividades relacionadas con la visita de los 7 templos, así como la procesión que partirá del Templo del Prendimiento hacia la Catedral. Las vialidades afectadas serán principalmente las calles Abasolo y la avenida Francisco y Madero. Más tarde, alrededor de las 16 horas, se ampliará el cierre vehicular sobre la avenida Madero hasta la zona del Templo de las Monjas, con el fin de facilitar el tránsito peatonal de los visitantes que participan en esta tradición religiosa. Para el Viernes Santo, por la mañana, se prevé otro cierre en el primer cuadro, principalmente sobre la avenida Madero, debido a la representación del Viacrucis.
Este recorrido incluirá calles como Guillermo Prieto, Melchor Ocampo, Zaragoza, Benito Juárez y Morelos Norte, concluyendo en la Plaza Melchor Ocampo. Por último, el viernes por la tarde a partir de las 18 horas se implementará un cierre que abarcará desde Acueducto a la altura de Tatabasco hasta la calle Galeana sobre la avenida Madero por la realización de la 50ª edición de la Procesión del Silencio. Con la edición de Víctor Jaramillo reportó para Posdata Fernando Salgado. Bueno, hay que estar alertas con estos cierres mañana y el viernes, estos cierres de circulación por las actividades religiosas, turísticas que se van a llevar a cabo en el centro histórico, sobre todo en el centro histórico de Morelia, pero también estemos alertas con las que se generan en otras partes de la ciudad, sobre todo el viernes que se llevan a cabo pues estas representaciones del Vía Crucis en varias iglesias, parroquias de nuestra Morelia, y bueno, que también ocupan de algunas calles para realizarlas. Hay que estar alertas, andar con cuidado, con calma en este jueves y viernes. Tenemos por fortuna la posibilidad de disfrutar un poco más la ciudad. El tráfico ha bajado desde el lunes, pues se siente mucho menos el tráfico. Son temporadas en que mucha gente decide vacacionar. Se van desde el lunes, otros estarán yendo hoy o mañana temprano, y bueno, eso nos permite también disfrutar un poco más de la ciudad en ese sentido, y a los que salen pues irla a disfrutar en algún sentido y a padecerla en otro, porque pues también en los centros turísticos vacacionales, sobre todo de playa, pues es una locura la cantidad de gente y las enormes filas que se hacen pues para prácticamente todo. Hay que tener todo esto en conciencia para pues salir con calma, ir tranquilos, pacientes y evitar pues desesperarnos o enfadarnos. El secretario de Seguridad Pública y Protección Ciudadana de Morelia, Pablo Alarcón, informó también que a partir del 28 de marzo y al 12 de abril, la Policía de Morelia implementa una medida de tolerancia para el estacionamiento vehicular en calles secundarias del primer cuadro de la ciudad. Precisó que la medida aplica únicamente en zonas donde el ancho de la calle lo permite y no se obstruya rampas para personas con discapacidad, cruces peatonales, esquinas, áreas de ascenso y descenso, así como espacios destinados a la carga y descarga. Esta semana iniciamos justamente con la tolerancia de estacionamiento en las calles aledañas al primer cuadro de nuestra ciudad. Es decir, las calles paralelas a la avenida Francisco y Madero y también las adyacentes y perpendiculares, cercanas al centro, al primer cuadro del centro histórico, a la Plaza de Armas, a la Plaza Ocampo, en donde la dimensión de la calle lo permita y donde no obstaculicemos rampas para personas con discapacidad, cruces peatonales o radios de giro en las esquinas. Y por supuesto las áreas de ascenso y descenso para personas y las áreas de carga y descarga. Estos son los únicos lugares que se mantienen con la restricción que habitualmente tiene el centro histórico, pero estamos con esto buscando liberar más cajones de estacionamiento en el centro histórico con el propósito de que los paseantes, ya sea propios y extraños, los morelianos y los que vienen de otras ciudades, pues puedan tener mayor accesibilidad a los espacios de estacionamiento de nuestra ciudad en esta temporada. En otros asuntos, la secretaria de Educación, Gabriela Molina Aguilar, dio a conocer el calendario de pagos de las 4 becas que otorga el gobierno federal a los estudiantes michoacanos. La secretaria de Educación en Michoacán, Gabriela Molina Aguilar, anunció las fechas de pago de las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro, Apoyo para Transporte Gertrudis Bocanegra y Rita Cetina. Detalló que los pagos correspondientes a los meses de enero, febrero, marzo y abril se realizarán durante el siguiente mes por orden alfabético, en donde se dispersarán cerca de 1,000 millones de pesos de un total de 6 millones por el gobierno federal. Reitero, 6,000 millones de pesos equivale a la mayor inversión histórica y sobre todo
a que casi 1 de cada 4 hogares de cada familia, su pequeñito o su pequeñita recibe una tarjeta, y es además un estímulo para que no nos dejen de ir a la escuela, sobre todo en comunidades, en zonas de alta marginación, o no empiecen una vida laboral temprana a los 16 años que pasa, o a los 17 donde nos abandonaban la escuela. En cuanto al calendario, precisó que las becas Benito Juárez, Jóvenes Escribiendo el Futuro y Gertrudis Bocanegra, los pagos se realizarán del 13 al 24 de abril, iniciando con las letras A y B y concluyendo con la Z, mientras que la beca Rita Cetina, dirigida a estudiantes de nivel básico, tendrá su dispersión del 1 al 16 de abril, también bajo el mismo esquema alfabético para la entrega de los apoyos. Molina Aguilar mencionó que con estas becas se busca que más niñas, niños y jóvenes no dejen sus estudios por falta de recursos económicos, por lo que adelantó que en el próximo ciclo escolar se espera un repunte en la cantidad de estudiantes en todos los niveles educativos. Con la edición de Víctor Jaramillo, reportó para Posdata Fernando Salgado. Luego del asesinato de 2 profesoras de la escuela Anton Maraquenco del municipio de Lázaro Cárdenas por este menor de 15 años, la secretaria de Educación en el estado, Gabriela Molina, informó que se intensificarán las acciones de prevención de la violencia y atención a la salud mental en las instituciones educativas. La funcionaria explicó que actualmente se trabaja en 2 etapas fundamentales para atender este tipo de problemáticas. La primera consiste en la implementación de un método nacional enfocado en protocolos de atención y prevención de conflictos dentro de las escuelas. A estas acciones se suman 4 protocolos ya publicados, los cuales han sido acompañados por talleres dirigidos a docentes y comunidades educativas. En concreto, reforzar una serie de acciones y programas, y de manera particular enfocarnos a la salud mental, tanto en instituciones públicas como incorporadas. ¿A partir de cuándo, secretaria? El día lunes, regresando de clases, ya se presenta, la presidenta lo anuncia dentro de 8 días, y decir que no es nuevo el tema, lo hemos venido trabajando y hay acciones y hay diagnósticos muy concretos. No los hemos compartido todavía, estamos esperando a que la federación ya los anuncie y saldremos nosotros, y se presentan ya los programas y acciones concretos. Hoy ya tenemos charlas que se suben a Digital Mañana sobre salud mental para jóvenes y protocolos para la prevención de situaciones de riesgo. Bueno, pues qué importante este trabajo que se va a tener que hacer en todo el país. Ya tendría que estarse aplicando con total dedicación por la situación crítica que pues nos han venido alertando los especialistas durante muchos años de esta tendencia que trae pues la humanidad entera a la depresión. Pasa en todos los rangos de edad, pero pues se ha prestado especial atención, se ha generado especial alerta entre los jóvenes. Ojalá que todos estemos alerta, ojalá que estemos pendientes de la familia, de los hijos, de los amigos, para ayudarles, tratar de detectar cuando las cosas no estén de la mejor manera. Ojalá estemos todos alertas. Me parece que es un momento donde todos nos necesitamos, y qué bueno que las autoridades estén pensando en esta situación en el ámbito educativo. Ojalá encuentren la manera de permear lo suficiente, de convencer a los profesores, de prepararse debidamente para estar alertas. Ojalá funcione. La dirigencia estatal del PRI criticó el fracaso del gobierno estatal en materia de seguridad y en prevención de la violencia, y puso como ejemplo el caso de este joven de 15 años de edad que asesinó a 2 profesoras en Lázaro Cárdenas. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, aseguró que tanto el doble homicidio de 2 maestras en Lázaro Cárdenas como la reacción oficial ante el performance estudiantil del COBAEM en Contepec ponen en evidencia la incapacidad del gobierno estatal para prevenir la violencia, atender la salud mental y responder sin criminalizar expresiones juveniles y artísticas. En rueda de prensa, el priista sostuvo que la tragedia ocurrida en Lázaro Cárdenas no puede desligarse de la falta de atención institucional en temas de prevención y seguridad escolar, al señalar que las autoridades reaccionaron solo después de que ocurrieron los hechos. Tuvieron que un chamaco matar a 2 de sus maestras para que voltearan a ver el problema de salud mental.
Pero como un diputado del PRI es el que hace la propuesta, a estos señores les molesta y dicen, no, pues no votamos a favor de la urgente y obvia resolución. Sobre el caso del Colegio de Bachilleres de Contepec, el líder priista rechazó que el performance realizado por estudiantes pueda considerarse apología del delito y afirmó que se trató de una manifestación con sentido social para retratar la violencia que se vivió en Michoacán, en particular los asesinatos de alcaldes durante el actual sexenio. En ese sentido, acusó al gobierno estatal de haber respondido con una lógica de castigo al señalar a directivos y docentes del plantel en lugar de revisar de fondo el mensaje completo de la presentación. Pues ahora ya la quiere decir, no, pues nadie criminalizó a las jóvenes. ¿Cómo chingados no? O sea, ahí están las declaraciones del gobernador, son públicas. Por supuesto que lo hizo, ahora se desdice, no, porque se le revirtió. Valencia Reyes también arremetió contra Morena y el gobierno de Alfredo Ramírez Bedoya al considerar que han intentado desviar la responsabilidad frente al deterioro de la seguridad en Michoacán. A su juicio, la respuesta oficial ha consistido en culpar al pasado, a las familias o factores externos, en vez de asumir las fallas de las instituciones estatales. Durante su intervención insistió en que el Estado ha sido rebasado por la violencia y cuestionó que ante los hechos graves, la reacción del gobierno sea punitiva o tardía. Además, sostuvo que en lugar de escuchar el reclamo social expresado en el performance del COBAEM, se optó por una respuesta que dijo terminó por criminalizar a quienes buscaban visibilizar la problemática. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Gracias como todos los días por estar con nosotros, pendientes de la información, por supuesto, pero además enriqueciendo este espacio con sus opiniones, sus comentarios. Melchor Ornelas nos comparte, buenos días Carlos y amigos, que tengan unos días de reflexión, disfrútenlos y con los cuidados necesarios. Y ojalá el gobierno cumpla con no dejar trasladar en las carreteras el transporte de tráiler y sobre todo dobles remolques. Recuerden, 13 de abril del 2017, pipa de doble remolque y un autobús de turistas morelianos. Pues sí, hay que andar con mucho cuidado, esta es una buena sugerencia que nos deja Melchor Ornelas, hay que andar con mucho cuidado en las carreteras y en especial en la carretera de la muerte. Es brutal la forma en que manejan ahí los traileros, los camioneros, les vale sorbete y rebasan en lugares donde no deben de rebasar y obligan a que los que van en sentido opuesto tengan que recorrerse pues a la parte más lejana posible del centro, porque pues estos cuates no se detienen, les vale, de veras les vale. Y hoy tenemos que jugar también con el tema de los motociclistas, que algunos, por fortuna no todos, pero algunos van hechos la raya, rebasando por diestra y siniestra, y se vuelve muy complicado. Cuidado con los accidentes en carretera. Otra que no canta mal las rancheras, aunque es una carretera, además una autopista carísima. Autopista porque así les llaman, pero son carreteras de ida y vuelta con acotamiento. Y es la que nos lleva a Salamanca, también de Morelia. Qué desgracia también ha causado qué desgracias ha causado estas carreteras por lo mismo. Traileros, camioneros que rebasan donde no deben y hay que ir manejando a la defensiva. Ojalá que lo tenga usted en cuenta. Si va a salir, hágalo con toda calma, váyase con toda la prudencia, vaya manejando por favor a la defensiva, no se distraiga, deje el celular para que lo podamos tener a usted de regreso cuando se hayan terminado las vacaciones. Ojalá que no lo eche en saco roto, de veras que me parece que muchos que usamos la carretera tenemos ya claro esto que lamentablemente está sucediendo, y hoy habrá que decirlo también, las autoridades, esta policía de caminos que antes fue pues por lo menos un poco más presente en los caminos, pues ahora brillan por su ausencia. Prácticamente también se suele transitar estas carreteras y no ves elementos de seguridad que puedan estar pues por lo menos ocasionando ahí algún temor en los que conducen para que bajen la velocidad. En fin, estemos alertas por favor. Me parece muy acertada en este momento la recomendación y el recuerdo que nos trae Melchor Ornelas. Gracias, Melchor. Luis Esteves, buen día, Carlos. Una más del Congreso del Estado. ¿Valdría la pena conocer el nombre de cada uno de los legisladores que votaron esta reforma a la ley electoral?
Pues sí, Luis, y ahí está la explicación. Dicen ellos que para cumplir con lo que ha señalado la Corte y no tener un marco inconstitucional en este sentido. Pero bueno, incomprensible, como ya decíamos hace rato, por la realidad que vive este México y las enormes sospechas de personajes vinculados al crimen organizado, y por lo que también ha sido evidente, sobre todo en el gobierno de López Obrador, de darles manga ancha a los criminales, convirtiéndose pues prácticamente en un cómplice de todos ellos el gobierno de López Obrador, lo que generó desgracias terribles a grado tal que determinaron elecciones de ese tamaño. Gracias, Luis. Macario Tarso dice, en plena primavera y ayer se congelaron los huevos de Pascua colocados en el centro de Morelia. Centro histórico, febrero loco y marzo otro poco. Gracias, Macario, también por tu comentario. Néstor Estrada, buenos días, Carlos, y a su equipo. Agradecemos la información que nos proporciona. Se les desea unos días santos de descanso, reflexión y felices con su familia a todos. Para cualquier trabajo se pide la carta de antecedentes no penales. ¿Por qué en la política no? Saludos y excelente miércoles. Buen punto, Néstor, muchas gracias, de acuerdo. Salvador Flores, buenos días a toda la audiencia de Postdata. Se vienen días de reflexión y descanso. Disfruten estas fechas que nos unen a nuestra creencia. Saludos desde Indaparapeo. Hoy y cada día que se transmita Postdata, aquí estará presente Indapaz Radio, la radio de Indaparapeo que atiende municipios de Álvaro Obregón, Charo, Queréndaro e Indaparapeo. Gracias, Salvador, igual que disfruten las vacaciones. Armando Hernández, muy buenos días. Está así bien por el gobernador contra las pifias causadas por los sesgos ideológicos de los legisladores. Si es inconstitucional la carta de no antecedentes penales, ¿no lo sería también la carta de no deudor alimentario y la del registro de violentador de género? ¿Por qué no quitan también todas esas entonces? Pues buen punto, Armando, ¿no? La presunción de inocencia en todo y que a nadie se le pida entonces nada de esto. Parece un absurdo. Pero así responde de repente la Corte, y hoy esta Corte que tenemos, patito, pues doblemente peor, ¿no? Este Poder Judicial que además ahora tenemos del acordeón, extraordinariamente lamentable, un Poder Judicial patito, pues más complicado todavía recomponer el rumbo. Gracias, Armando, por tu opinión. César Borgi, buenos días, Carlos, saludos a todo tu equipo y a tu siempre leal feligresía que estamos presentes aún en estos días de descanso. Gracias, César, gracias por tus comentarios y por el apoyo y por estar aquí con nosotros. Gracias. Lilia Rosales, muy buenos días, sensacional miércoles santo para todos, que tengan un agradable descanso en estos días de asueto para todo este fabuloso equipo de Postdata. Muchas gracias, Lilia, y sí, coincido contigo, son extraordinarios compañeros los que están acá con un servidor haciendo equipo en Postdata. Arturo García, Carlos, te saludo con gusto esta mañana. Es muy interesante por ser espectadores de cómo se despadazan los morenos entre ellos. Salió lo peor de estos acuerdos y ahora hay que ver cómo se decapitan ellos solos. Gracias, Arturo, por la opinión. Y lo bueno, Arturo, es que no hay precampaña, ¿no? Bardas pintadas por todos lados, pautas compradas en redes sociales, en todas, por muchos personajes de Morena, pero ellos dicen que no andan en campaña. Es de veras, son de unos cinicazos la gran mayoría de la gente en Morena. Es terrible lo que estamos viviendo ahora. Acá nos deja también, déjenme ver, aquí me dejó su nombre, Josué Gaitán, nos deja también saludos. Buen día, feliz aniversario, muchos años más en esta lucha de informar. Con el asunto de la carta de antecedentes no penales, es un asunto de sentido común. Te la piden en un trabajo donde se requiere honorabilidad. ¿Cuánto y más en la promulgación de leyes? Bueno, pues de acuerdo también, mi estimado Josué, muchas gracias por el aporte y gracias también por la felicitación por estos 6 años que tenemos ya en Postdata. Después de pues muchos años, en mi caso más de 24, que estuve en Canal 13 de Michoacán. Ya imagínese usted, hace uno cuentas y se vuelve medio complicado el asunto, ya más de 30 años en esta noble y hermosa tarea de el periodismo. Déjeme hacer con esto una breve pausa y regresamos.
Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433 18 40 56 o bien en el correo electrónico armando@beskit.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32 y medio. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana. O bien, una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a ver lo que ha sucedido en materia de seguridad en el territorio michoacano con los compañeros de Red 113, liderados por el amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, qué gusto saludarte, ¿qué nos tienes? Muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en Morelia, y es que un cadáver femenino fue encontrado totalmente calcinado dentro de una vieja caja seca de una camioneta. Un asentamiento ubicado a un costado de la calle Oriente 4 en los límites de Atapaneo con Ciudad Industrial. El hallazgo fue realizado por unas personas que lo reportaron al número de emergencias. Al sitio acudieron policías, quienes confirmaron la situación y delimitaron el perímetro. Trascendió que la víctima no ha sido identificada, además supo que su cuerpo quedó prácticamente irreconocible. Las diligencias del caso continúan bajo la tutela de la Fiscalía, a efecto de descubrir y capturar a los responsables. En tanto que en Zamora, entre la maleza de un lote baldío de la colonia Ejidal Sur, fue localizado un joven brutalmente golpeado, mismo que además presentaba lesiones cortantes y estaba amarrado de pies y manos. Fueron vecinos quienes escucharon gritos de auxilio que provenían de un terreno lleno de basura y hierba, por lo que notificaron al número de emergencias 911. Minutos después llegaron elementos de la Policía Municipal y paramédicos de la Cruz Roja, quienes le brindaron los primeros auxilios a Jesús Rafael G., de 30 años de edad. El paciente presenta fracturas en el cráneo y costillas, así como una herida cortante en el cuello, por lo que no se descarta que sus agresores lo dieron por muerto abandonándolo en el sitio donde fue encontrado. Finalmente también informarles que en Apatzingán, durante patrullajes por brechas del municipio, oficiales de la Guardia Civil y Defensa localizaron y destruyeron 4 artefactos improvisados tipo mina. Los policías y soldados realizaban recorridos en un rústico camino de la población de La Zanona, cuando detectaron los cables de un primer explosivo enterrados, por lo que de inmediato estableció un perímetro para efectuar un minucioso barrido.
En el área fueron ubicados un total de 4 artefactos cilíndricos, algunos de ellos con las siglas CJNG, por lo que solicitó la intervención de personal especializado para realizar su destrucción controlada. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelentes días santos, nos escuchamos el lunes. Aquí estamos al pendientes, que es una jornada tranquila, cualquier información también, estamos aquí pendientes. Gracias, Marcos. Y antes de despedirnos, déjeme pues mandarle un saludo, un pésame, un abrazo fuerte a familiares y amigos de 2 compañeros que ayer pues se nos adelantaron en este viaje sin retorno. La primera de ellas, me refiero a Elena Rodríguez Briones, compañera fotógrafa que pues se ganó el cariño de muchos de los compañeros, una fotógrafa, una persona muy querida, muy sonriente, siempre de buen ánimo y pues dando una batalla contra una de estas enfermedades crónico-degenerativas, pues finalmente luchó hasta el final, como se lo reconocen muchos de sus compañeros más cercanos, como otro buen compañero fotógrafo, Gustavo Vega, con quien hicieron equipo, y lamentablemente pues ayer se dio a conocer este lamentable fallecimiento, y pues a sus familiares, a sus amigos, a los compañeros más cercanos de Elena, pues un abrazo solidario por esta lamentable pérdida. Otro más, Abel López, el de Uruapan, compañero también periodista, también daba una batalla, dio una batalla hasta el último instante contra el cáncer. Tengo entendido que fue cáncer de hígado en su caso, lo que finalmente le arrebató la vida. Un abrazo solidario también a su familia, a los compañeros allá hasta Uruapan. Descanse en paz también Abel López, igual que Elena Rodríguez. Lamentable, disfrutemos el día a día, no tenemos comprado absolutamente nada del tiempo, del futuro. Ojalá que mientras estemos aquí podamos disfrutar cada momento, cada oportunidad que tenemos con la familia, con los hijos, y por ello doblemente válida la recomendación de hace rato de si usted va a tener la oportunidad de vacacionar, hágalo con todo cuidado. Si se va a quedar en casa, igual disfrutémoslo y tengamos en cuenta todo esto. La vida se nos puede acabar en cualquier instante. Hoy estamos despidiendo a 2 compañeros, una en Morelia, otro en Uruapan, que lamentablemente por problemas de salud que tuvieron que enfrentar y de la cual dieron batalla hasta el último momento, finalmente se nos han adelantado. En paz descansen, y un saludo, un abrazo solidario a familiares y amigos. Descansen en paz. Con esto nos vamos. Por su atención, muchísimas gracias. Les recuerdo, jueves y viernes santos no vamos a tener noticiario. Regresamos el próximo lunes, si usted y su confianza nos lo permiten. Por aquí los esperamos con todo gusto el próximo lunes. Hasta entonces.